Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Bien. te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Le decimos a los oyentes, lo repito, ¿no? Que sos Guillermo Troncoso, periodista de Decinos Bien Vos el Medio, y contanos un poco esto, ¿no? De los hechos de inseguridad que hay toda esta semana. Bien, datajudicial.com.ar, el Sí, sitio donde pueden encontrar las noticias judiciales y policiales del conurbano bonaerense y del acontecer nacional y nacional también. sí. Sí, noticias del ámbito judicial y provincial y policial que se han dado en gran número. Digo que si tendríamos que hacer una edición diaria de cantidad de hechos policiales no nos alcanzaría un diario completo, lamentablemente, Sí, es porque la tremendo eso. situación se deteriora cada día más. El deterioro social trae como consecuencia la marginalidad y esto también trae como consecuencia un mayor número de hechos de inseguridad que lo vemos a diario en los barrios, tanto en todo el conurbano bonaerense, en ningún tipo de exención acerca de zonas. Ataca por todos lados duramente, y esto se ha visto esta semana. Sí, eh, Eh, sí, Te sí. comento, ¿llega bien? Sí, 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 sí. Bien, en Oscar Fineschi, corredor del TC2000, reconocido corredor de décadas atrás, fue víctima de robo en Berazategui. Afortunadamente pudieron rescatar y recuperar una moto de alta gama en la zona de Remedios de Escalada, más precisamente en inmediaciones de la cancha de Talleres. Estamos hablando de Timote y Manuel Castro, ahí en cercanías de lo que tiene que ver con Escalada, o afortunadamente se pudo recuperar. El mismo empresario reconoció a los delincuentes que le habían robado la moto en el centro de Berazategui, y finalmente la UFI número 2 de Berazategui, a cargo del doctor Granados, terminó la detención de los dos delincuentes que intervinieron en el ilícito. Si nos vamos a Quilmes, lamentablemente hoy, mañana va a ser noticia y va a estar en todos los portales, un violento robo en el centro quilmeño, en una reconocida confitería, 9 de la mañana, aproximadamente 6-7 personas en el interior del comercio, todos al piso, robaron pertenencias de las personas y también la recaudación. Esto fue hoy, así que es un hecho reciente que mañana va a ser seguramente noticia y tapa en todos los portales que se va a poder ver. En otro orden, en Berazategui, una noticia que hoy también es bastante relevante, se detuvo a una pareja, está acusada de un hecho macabro que a veces nos sorprende de tanto en tanto los comportamientos humanos en lo que tiene que ver con los hechos vinculados con la materia judicial y policial, más que nada cuando están involucradas criaturas, en Sí, es este caso la terrible. víctima de 1 año y 3 meses, 15 meses nada más, el pequeñito que fue muerto a golpes por parte de una pareja. Ambos están detenidos y deberán dar respuestas a la justicia. Lo más grave de esto, además del hecho que es gravísimo de por sí, es que lo denunciaron como un accidente doméstico. El fiscal, cuando vio las lesiones que presentaba el pequeño y algunas cosas que no le cerraban, mandó pedir un informe más pormenorizado de la autopsia, y ahí se detectaron lesiones múltiples, entre otras fracturas de costillas y comprometida la parte hepática de la criatura a partir de los golpes que había recibido. Esto fue en una vivienda de la calle 111 en Berazategui Oeste. En materia judicial, Karina, lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad, el martes 2 de febrero, es decir, dentro de 72 horas, se reanuda el juicio que tiene que ver con la región por el Pozo de Quilmes, Banfield y El Infierno, los 3 centros clandestinos de detención, por el cual hay numerosos ex militares que están siendo juzgados, y que a partir del martes estos delitos volverán a ser materia de debate. Incluye 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y 7 niños que han nacido en cautiverio. Esperemos que uno de los pocos debates que se han dado este año en materia judicial
en la región y que tiene que ver con el fuero federal, porque los juicios de lesa humanidad pudieron seguir adelante mediante la modalidad remota, y aquí se abre un interrogante para saber qué es lo que va a pasar en este 2021 con las agendas de los tribunales orales criminales de los distintos departamentos judiciales, ya que durante el 2020 no hubo debates prácticamente, y esto va a generar un grave problema dentro de las unidades penitenciarias y del sistema en sí de los detenidos, debido a que muchas personas están privadas de la libertad a la espera de los juicios, y hay una incertidumbre generalizada que uno cree que en algún momento de este 2021, si no se le encuentra una salida, va a colapsar, más allá de la superpoblación que ya se está viviendo hoy por hoy en las unidades del servicio penitenciario bonaerense de la provincia de Buenos Aires. La otra noticia en materia judicial tiene que ver con la justicia, que ordenó equiparar salarios de magistrados y funcionarios de la provincia. Esto va a traer cola, va a ser noticia en los próximos días, porque la provincia ya anunció que va a apelar la medida. Siempre hay un desfasaje importante entre lo que gana un juez de la provincia de Buenos Aires con un juez de nación. Siempre es un reclamo histórico de los jueces que se equipare esto. Bueno, siempre se han generado pujas por este tema, y esto creemos que es un capítulo más que se va a abrir a partir de un fallo, un amparo que fue favorable a los jueces de la provincia de Buenos Aires por parte del Juzgado de Garantías número 1 de Lomas de Zamora. Y otro tema que está muy en vilo, al menos aquí en Quilmes, y que trae bastante polémica, tiene que ver con los carreros, tiene que ver con los caballos que habitualmente podemos ver en la calle llevando carros y generando maltrato. En muchos casos también hay carreros que cuidan a los animales y los tratan bien, vale la pena decirlo, no hay que generalizar, pero en Quilmes hay una ordenanza, que es la ordenanza de tracción a sangre, que prohíbe el acarreo. Sin embargo, esto, a partir de la necesidad que tienen las personas que llevan adelante reciclado o cartoneo, siempre se sigue generando. Bueno, la justicia en la jornada de ayer secuestró 5 caballos tras denuncias por maltrato animal en la Villa Iapi, una villa de un populoso barrio de aquí de Quilmes. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Leonardo Barnabá, quien es el letrado que patrocina a una ONG que funciona aquí en el distrito, que se llama Caballos de Quilmes, y cuyo trabajo es rescatar equinos que son maltratados por este tipo de conductas por parte de los carreros. Si te parece bien, Karina, lo podemos escuchar. Sí, lo escuchamos. Tenemos un inconveniente. Aguardamos un segundito, Guillermo, que tenemos ningún problema. Un inconveniente técnico. Ningún problema. El doctor Leonardo Barnabá trabaja desde siempre en el proteccionismo animal. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, te explico cómo fue la situación. Hace varios días llegó a la web. Se cortó el audio, ¿sí? De Caballos de Quilmes, una denuncia anónima indicándonos que había un predio. Tenemos un inconveniente. Cuando me cierra a mí el micrófono, no sé por qué se le corta la grabación al aire, así que bueno, hacemos así, Javi, mejor. Mirá, yo lo tengo acá, Javier. Varios caballos en muy mal estado de salud. Esa misma denuncia nos mostró cámaras de filmación de una fábrica cercana, en donde se nos mostraba, bueno, básicamente que era real lo que se estaba denunciando. Se corta. No hay. El caballo de Quilmes se acercó, se logró sacar fotos de esos equinos y se vio que, por ejemplo, 2 de ellos tenían sus ojos en un estado, digamos, muy complejo por perderlos. Hicimos la denuncia penal correspondiente, que actuó la fiscal Mariana Curre Samaniego. Bueno, se hizo la denuncia, se presentaron esas pruebas y en el día de ayer se produjo el allanamiento que llevó a que se secuestren esos equinos en severos actos de maltrato. Se observaron en ellos actos crueles muy fuertes
y bueno, se los pudo poner a resguardo de la ONG Caballos de Quilmes. Así que bueno, esa fue la situación y ahora esperamos que la causa continúe y que a los responsables de esta situación se los haga responder con la reacción penal que corresponde. Bueno, esa era la voz del doctor Leonardo Barnaba. Él es de la ONG, está a cargo, ¿no?, de la ONG de los Caballos de Quilmes, que patrocina la organización de rescate de caballos de la calle, ¿no, Guillermo? Así es, un tema que tiene que ver con mucho más complejo porque es una legislación vieja. Esto es de la vieja ley Sarmiento que sancionaba lo que es la tracción a sangre animal. Las penas son ínfimas, por lo general son multas que no hacen ningún tipo de mella, y el deterioro y la complejidad social que hoy atravesamos debiera, al menos uno cree, adecuar las leyes a la realidad que estamos viviendo y al menos, no digo meter presos, pero sí sancionar de una manera, uno cree, con alguna medida alternativa que tenga que ver con el servicio social o el cuidado y la toma de conciencia sobre el cuidado de los animales, porque también tenemos que entender que atrás de un carrero, atrás de un cartonero, hay una familia que vive de una economía informal y de una economía en situación muy delicada, que, como siempre caemos en lo mismo, es la ausencia del Estado para generar condiciones adecuadas para que esa familia o para que ese trabajador no tenga que llegar a esas circunstancias de tratar de ganar el sustento diario, ¿no? Sí, acá en Almirante Brown ayer se hizo un reclamo ahí frente al Palacio Municipal. Sé que después estuvieron por la Avenida Espora y Esteban Adrogué haciendo ese reclamo, también proteccionistas de equinos, y que en Glau hace unos días, hace unas semanas atrás, un caballo pobrecito, no que estaba siendo maltratado por su dueño, porque después me lo aclararon bien, sino que con tanto calor que hizo la semana pasada, el caballo en un momento dado dijo: hasta acá llegué, se sentó y no hubo forma de levantarlo. Fue la gente de una asociación proteccionista equina y lo terminó sacando del lugar, pero bueno, la gente que estaba ahí en ese momento decían: uy, pero lo maltratan, lo tienen así, qué mal. Que el caballo estaba en condiciones bien, pero con tanto calor se empacó y dijo: no quiero seguir más, y se quedó sentado ahí pobrecito en el cordón, justo en la estación de Glau del lado oeste, y bueno, fue asistido y su propietario al comienzo fue llevado a la comisaría de Glau, pero bueno, no sé si ya se lo entregaron o no al caballo, pero él no lo estaba maltratando. Pero realmente uno los ve que los carreros, vos decís eso, sabemos de la necesidad que tienen en salir a trabajar, en hacer cualquier tipo de changa a través de ese transporte que es el carro que lo lleva a tracción un animal, pero también hay municipios como Almirante Brown, por ejemplo, que tiene el proyecto desde hace unos años en la gestión de Justosi. Yo lo decía el año pasado y no pude hablar esta semana con Nicolás Harchunchenko, el titular del Consejo Deliberante, para ver si nos dice con respecto a Brown si se está ejecutando o no ese proyecto que se hizo hace muchos años y se aprobó en el Consejo Deliberante para sacarle los caballos a los carreros, o que los tengan pero de otra forma, y para la utilización de los carros tengan o bicicletas o moto. También, por lo menos acá en Almirante Brown, ese era el proyecto en su momento. No sé si lo tiene Karina, o no. Bueno, en Berazategui se ha implementado sin ningún tipo de problemas y han sido reemplazados por motovehículos simples, de baja cilindrada, y que permiten rescatar a los caballos y también permitir al mismo tiempo que trabajen los carreros. De hecho, tienen horarios en los cuales pueden salir a hacer las tareas de reciclado, y está bastante legislado y funciona bastante bien en Berazategui la ordenanza que tiene que ver con la tracción a sangre. Sí. Guillermo, ¿cómo ves vos tu zona? Yo veo constantemente lo de data judicial, los grupos de WhatsApp de medios también, la cantidad de hechos, ¿no?, de inseguridad que pasamos a diario. ¿Vos ves que se acrecentaron más a lo que fue el año pasado en tan pocos meses, en tan poco tiempo del 2021, o te parece que estamos igual o menor?
Yo creo que hubo una merma en cuanto a los hechos de delitos a principios del año pasado. Estamos hablando de la época donde empezó, más que nada en marzo, cuando empezó todo el tema del aislamiento. Ahí hubo una merma en cuanto a la cantidad de delitos. Me parece a mí también que tiene que ver esto con, y en eso tenemos que, me parece a mí, hacer como una reflexión los medios de comunicación. Hubo en esa época una agenda permanentemente puesta en lo que tenía que ver con el COVID y con las noticias sobre el COVID. Yo siempre decía, a modo irrisorio, que parecía que no pasaba otra cosa que no fuese cosas vinculadas con el COVID, y tenía que ver con el miedo, el temor y la falta de información que teníamos, y que luego cuando todo empezó, cuando lamentablemente el COVID se empezó a naturalizar como una noticia, como algo con lo cual tenemos que interactuar y convivir a diario, esto empezó a dejar de ser portada de todos los medios de comunicación, y otra vez volvieron a ganar espacio los hechos de inseguridad, que creo yo, al menos las estadísticas marcan que mantiene un nivel similar, luego aumentó en la segunda etapa del año, y la realidad marca que los medios han visibilizado lo que sucede en los distintos puntos del conurbano bonaerense. Quilmes, Florencio Varela y Berazategui mantienen a nivel estadístico un nivel de ilícitos muy importantes. Afortunadamente se ha bajado lo que tiene que ver con hechos de femicidio y lo que tiene que ver con hechos de donde eran blancos las mujeres, lamentablemente de homicidios, que años atrás era una tasa muy alta. Esto se ha logrado controlar, tiene que ver un poco con me parece a mí, concientización, con una campaña que se ha iniciado, pero sin embargo los hechos de violencia de género, a pesar de ello, siguen siendo muy importantes en la región. Los hechos de robo, los hechos, como se decía el año pasado, de delictivos de supervivencia, que tienen que ver con arrebatos y cuestiones de esas características, lamentablemente siguen. Lamentablemente la sociedad, creo yo, está marcando un momento paradigmático donde estamos atravesando un hilo muy delgado, muy fino y muy preocupante, donde la gente en muchos casos opta por tomar justicia por mano propia, reduciendo a los delincuentes y golpeándolos, lo cual desde ya siempre creemos que eso está mal, porque deben actuar las fuerzas policiales y en todo caso entregar a esas personas a las fuerzas de seguridad para que sean sometidas a un proceso y luego juzgadas por los delitos que han cometido. Sí, pero me parece a mí que... Sí, perdón que te interrumpa, pero ¿vos crees que, por ejemplo, el vecino es asistido por la policía rápidamente o se le niega? Porque, viste, por ejemplo, nos pasó hace una semana atrás con un hecho policial que surgió del robo en el colectivo ahí en Quilmes, sería Solano Quilmes, que no sabíamos a esa hora de la noche qué comisaría intervenía, qué fiscalía, porque parecía que por la jurisdicción todos se tiraban la pelota del caso y nadie lo quería, y era un hecho terrible, ¿no? Porque eran 3 delincuentes que habían subido a un transporte público con pasajeros y con un policía de la ciudad que terminó a los tiros arriba del colectivo con los delincuentes, y que nadie se quería a nivel judicial y policial hacer cargo del hecho. Bueno, yo creo que un poco tiene que ver esto que hablamos, ¿no? Yo creo que las fuerzas de seguridad, en este caso la policía, están totalmente desbordados. Esto es una percepción muy subjetiva. Creo que están desbordados. Creo que no pueden dar abasto con todo la demanda que tienen. Esta es una realidad, y en muchos casos los recursos no son los apropiados. A veces cuando uno habla con jefes de estación, para una jurisdicción muy amplia tienen 5 o 6 móviles, con lo cual es imposible que puedan cubrir todo lo que tiene que ver con la cantidad de hechos que a veces se producen. Sumado a esto, la otra vez me hablaba un jefe de estación, el grave problema que tienen de un tiempo a esta parte con la cantidad de fiestas clandestinas que son denunciadas y que se replican en distintos puntos de la provincia y que no tienen ningún tipo de forma de controlarlas. Pueden ir, pueden aprender, notificar, y solamente eso, porque las personas automáticamente quedan en libertad. Digo, me parece a mí que más allá de la inseguridad y más allá de lo que estamos atravesando con lo que tiene que ver con la pandemia,
también ha pasado a exponerse un alto grado de irresponsabilidad e irritabilidad social que me parece a mí que es muy pero muy peligroso y que no tenemos la conciencia cívica para poder entre todos entender que esto que estamos atravesando, esta prueba que nos está poniendo el destino, salimos adelante entre todos o lamentablemente van a ser muchas las personas que puedan quedar en el camino producto de este virus que nos tiene en vilo a nosotros, al mundo, desde hace prácticamente noviembre de 2019, ¿no? Sí, el otro día un funcionario policial me decía que el problema de la inseguridad no se aumentó, sino que los medios, más que nada los nacionales, y me marcaba más que nada a Crónica TV, diciendo que los medios marcamos todo el tiempo durante el día el mismo hecho y pasamos y repasamos el mismo video durante todo el día y damos como que ese hecho de inseguridad es gravísimo y en realidad es un solo hecho y no son muchos como quieren dar a entender los medios. Pero yo veo todos los días a diario todo lo contrario a lo que ese funcionario me decía, ¿no? Que la inseguridad aumentó sí o sí. Sí, me parece, comparto con vos que hay una sensación de que ha aumentado, la gente lo palpa, lo vive, ¿no? Lo vive en la realidad cotidiana y esto es algo grave, con lo cual, como siempre digo, hemos naturalizado, nos hemos acostumbrado a tener que convivir con el delito y bueno, vivimos entre rejas o vivimos con esta condición de temor constante de según la hora que uno llega a casa, dar varias vueltas manzanas o ver si alguien está rondando en la zona, algo que parecía impensado hace unas décadas, hoy lamentablemente se ha transformado en parte de la cotidianeidad nuestra, donde en muchos casos, no digo la mayoría, pero las fuerzas de seguridad no están presentes para garantizarnos un derecho que nos debe asistir a todos como ciudadanos, que es ni más ni menos que la seguridad. Te voy a poner en un brete. ¿Vos tenés idea en qué momento, en qué año o en qué gobierno la persona, el ciudadano común, perdió totalmente su libertad y empezó a estar entre rejas y no estar más en la vía pública, en su casa, afuera tomando mate, por ejemplo, compartiendo muchas veces los chicos en la vereda con sus amiguitos de la cuadra desde juegos o andar en bicicleta? ¿En qué año más o menos perdimos esa libertad los ciudadanos buenos y comunes y nosotros estamos enrejados adentro de nuestras casas y la delincuencia ahí libre? Yo creo que se agudizó el mediado de los 90, que uno recuerde. Yo recuerdo cuando uno era chico, más de 40, tener la posibilidad de ir a jugar a la plaza, de jugar con los amigos al fútbol en la calle, cosas comunes y cotidianas que se han perdido, que hoy parecen... Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Esto de que los chicos hoy perdieron la calle, no tienen la calle y tienen en algunas cosas esa inocencia que la han reemplazado por la Play o por los juegos en red. Sí. Pero creo yo que esto de sano, de inocente y de cotidiano que tenía el poder vivir con el barrio, el conocer al vecino, se perdió en los 90 a partir de un deterioro social que es mucho más profundo y que tiene que ver con el deterioro de instituciones muy tradicionales y convencionales como la familia, como otros aristas que han ingresado en la sociedad en que vivimos y que han provocado un deterioro grande. Digo, el tema de la masividad de la droga, todas esas adicciones han provocado realmente niveles de violencia, niveles de inseguridad y toda pérdida de códigos que antes se tenían en todos lados, ¿no? El no robar a una persona mayor, el no atacar a una criatura, el no atacar a una mujer, eso era como algo que se respetaba en los distintos barrios y hoy por hoy lamentablemente no existen esos códigos que antes, más allá de lo delictivo y de lo mal que estaba el hecho de cometer un ilícito, había ciertos parámetros que había como límites. Hoy esos límites no existen y cada día vemos hechos donde nos sorprendemos del nivel de
de crueldad y de miseria humana, lamentablemente, ¿no, Karina? Sí, lo último, Guillermo, y no te molesto más, vamos a ver, igual te vamos a tener otro sábado más, me parece. ¿Cómo no? Lo último que te quiero preguntar, ¿qué te parece que tendría que hacer Sergio Berni, principalmente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para brindar la seguridad en el conurbano? Mira, yo lo primero dejar de ir a los medios de comunicación, me parece. Bueno, te iba a decir eso. Primero lo que debería de hacer es tratar de dejar de confrontar con Sabrina Frederick y sentarse en una mesa común y dialogar como dos funcionarios que están al servicio de la sociedad y dejar de las diferencias de lado, ¿no? Y tomar acciones conjuntas. Me parece eso por un lado, porque no suma para nada cada vez que salen al menos Berni a hablar de las diferencias que tienen en sí. Y después lo que te debiera hacer, creo yo, es capacitación. Esto lo creo yo, me parece que estamos los bonaerenses pagando hoy las consecuencias de lo que ha sido en su momento la famosa y marketinera, permitime la expresión, policías locales, sí, donde con 6 meses de formación se largaban a chicos, a adolescentes a la calle. Sí, adolescentes no, pero bueno, con 19 años se los largaba a la calle con un arma y que en muchos casos fueron víctimas de esa falta de preparación. Me parece que la preparación es fundamental, pero bueno, es como todo eso lleva un proceso que alguna vez hay que empezarlo, pero que va a demorar seguramente 5 o 6 años para poder tener los réditos de todo eso. A ver, el problema de siempre, y vuelvo a lo mismo, Karina, tendrían que sentarse todas las fuerzas políticas en una gran mesa y tener una política criminal, una política de seguridad a largo plazo, y más allá que gane Pedro, que gane Juan o que gane José, se respete ese plan piloto de seguridad y que se continúe a través de los diversos gobiernos. Me parece que ese sería un poco la vuelta para poder encontrar la solución a un problema que si cada 4 años buscamos que una nueva fuerza política inicie un proceso para tratar de cambiar el tema de la seguridad, estamos en un problema que a las luces tenemos las consecuencias, las estadísticas y las imágenes y lo palpable, la realidad que vivimos día a día en el conurbano bonaerense. Sí, seguro. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y seguimos en contacto a través del oyente que se quiera informar con respecto a la parte judicial, policial y todo lo que habló Guillermo acá y lo que pase durante toda la semana. Puede ingresar a la página de datajudicial.com.ar y ahí se informa de todo lo que está pasando en el conurbano, ¿sí? Muchísimas gracias. Así es, y en las redes sociales también, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Sí. Muchísimas gracias, Guillermo. Un saludo grande. Buenas tardes. Bueno, era Guillermo Troncoso, periodista, colega de datajudicial.com.ar.